La brisa marina que acariciaba las algas junto a la casa de Bob Esponja traía consigo un aroma distinto, algo que no podía identificar, pero que lo inquietaba profundamente. Era una mezcla extraña entre el salitre habitual y un toque metálico, como si el océano mismo estuviera enfermo. Mientras se desperezaba en su cama hecha de conchas y esponjas naturales, notó que incluso el sonido del agua afuera era diferente. Más lento, más pesado, como si las corrientes hubieran perdido su energía vital. El mundo submarino, siempre lleno de vida y movimiento, parecía haberse detenido. Bob se levantó lentamente, casi con reticencia, aunque intentó disimularlo con su típica alegría forzada. Se miró al espejo mientras ajustaba su uniforme amarillo y su corbata roja favorita, pero esta vez no encontró esa chispa de entusiasmo en sus ojos azules. En lugar de eso, vio una sombra de duda, algo que nunca antes había sentido. Solo es cansancio, se dijo a sí mismo, tratando de convencerse, pero sabía que no era verdad. Había algo más allá de la fatiga física. Era una sensación de desazón que le apretaba el pecho como una mano invisible. Cuando abrió las persianas, el panorama que lo recibió fue tan desconcertante que tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba soñando. Los colores vibrantes que solían pintar Bikini Bottom habían sido sustituidos por tonos grises y opacos. Las flores de coral que siempre adornaban su jardín, con sus pétalos rosados y naranjas brillantes, ahora parecían marchitas, sus ramas translúcidas colgando como dedos huesudos. Incluso las pequeñas burbujas que flotaban en el agua tenían un aspecto turbio, como si estuvieran contaminadas por algo oscuro que no podía ver. El viaje hasta el crustáceo cascarudo se convirtió en una odisea. Normalmente, el trayecto era corto y alegre, lleno de encuentros con amigos y vecinos que saludaban con efusividad. Pero hoy, el silencio era absoluto. Ni siquiera los peces payaso que solían nadar en bandadas cerca de su casa estaban presentes. Las corrientes que normalmente lo ayudaban a avanzar parecían trabajar en su contra, empujándolo hacia atrás con una fuerza sorprendente. Fue entonces cuando sintió algo nuevo: miedo. No era solo la sensación de incomodidad que había experimentado al despertar, sino un temor profundo y visceral que le hizo preguntarse si realmente quería llegar a su destino. Al llegar al restaurante, el primer indicio de que algo andaba terriblemente mal fue la puerta. Siempre estaba perfectamente cerrada, con su campanilla dorada anunciando la llegada de cada cliente. Hoy, sin embargo, estaba entreabierta, chirriando lastimeramente cuando Bob la empujó. El sonido resonó en el silencio sepulcral del lugar, haciendo eco en sus oídos como un lamento fantasmagórico. Dentro, el crustáceo cascarudo era irreconocible. Las paredes, que siempre habían estado impecablemente limpias gracias al celo obsesivo de Don Cangrejo, ahora estaban cubiertas de una capa de mugre espesa que parecía haberse acumulado durante décadas. Las fotos familiares que decoraban el lugar, instantáneas de momentos felices compartidos con clientes y amigos, tenían grietas en sus marcos. Algunos colgaban torcidos, otros estaban completamente destrozados. La máquina de fritura,
que normalmente humeaba con el aroma irresistible de las hamburguesas recién hechas, estaba fría y sucia, cubierta de restos de comida putrefacta. El aire estaba cargado de un olor rancio, como si todo lo que alguna vez había sido bueno y puro en ese lugar hubiera sido consumido por algo maligno. Bob caminó lentamente hacia la cocina, cada paso haciendo eco en el vacío que lo rodeaba. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando explicaciones racionales. Tal vez había habido una fiesta sorpresa y todos estaban escondidos esperando saltar sobre él gritando ¡Sorpresa! Pero su corazón sabía mejor. Este no era el tipo de silencio que precede a una celebración. Era el silencio de la muerte, denso y opresivo, como si el mismo edificio estuviera respirando con dificultad. Fue entonces cuando la encontró. La carta en el mostrador. Estaba escrita con tinta negra, sus letras serpenteando como tentáculos sobre el papel. «Estamos esperando por ti, Bob Esponja», decía simplemente. Pero esas palabras, aunque simples, resonaron en su mente como un trueno. ¿Quién había escrito esto? ¿Y por qué? Intentó racionalizarlo, pensando que tal vez era una broma de Calamardo o algún otro amigo travieso. Pero algo en su interior le decía que esta carta era mucho más que una simple bromita. Los susurros comenzaron poco después. Al principio fueron apenas audibles, como el murmullo de las olas en una noche tranquila. Pero pronto se convirtieron en un coro de voces desgarradoras que lo perseguían por cada rincón del restaurante. Reconocía fragmentos de conversaciones pasadas, risas compartidas con Patricio, discusiones con Calamardo, incluso los regaños de Don Cangrejo. Pero todo estaba distorsionado, como si estuviera siendo reproducido a través de un filtro maligno. Las voces eran familiares, pero también extrañas, como si pertenecieran a versiones oscuras de las personas que conocía. Bob, Esponja. La voz llegó desde las profundidades del sótano, gutural y arrastrada, como si quien la emitiera estuviera atrapado en un pozo sin fondo. Bob sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Pero su curiosidad, o quizás su destino, lo llevó hacia allí. El sótano estaba envuelto en una penumbra casi total, pero cuando abrió la puerta, una luz siniestra se encendió automáticamente, iluminando un camino que parecía llevar directamente al corazón de la oscuridad. El olor a humedad era insoportable y el aire estaba tan cargado que cada inhalación era un esfuerzo. Las paredes estaban cubiertas de musgo negro y extrañas figuras parecían moverse en las sombras, como si la propia oscuridad cobrara vida. En el centro de la habitación flotaba una figura. Al principio, Bob pensó que era su reflejo en un espejo, pero pronto se dio cuenta de que no era así. La figura no tenía rostro, solo una masa informe que parecía estar constantemente cambiando de forma. Sus contornos se desdibujaban y reformaban, como si estuviera compuesta de humo denso y pesado. Y cuando habló, su voz resonó en toda la habitación, envolviendo a Bob en una red de terror inescapable. «Soy lo que eres, lo que siempre has sido. Yo soy tu reflejo, Bob Esponja, tu sombra». Las palabras golpearon a Bob como un martillo. Intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si raíces invisibles los sujetaran firmemente. La figura continuó acercándose, y cuanto más lo hacía, más pesado se volvía el aire. Era como si todo el peso del universo estuviera sobre sus hombros, aplastándolo lentamente. Lo que ves ahora, todo lo que has conocido, es solo una mentira. Eres una ilusión, Bob Esponja, un recuerdo en la mente de algo mucho más oscuro. La risa que siguió
fue la cosa más aterradora que Bob había escuchado jamás. Era distorsionada y perversa, como si miles de voces diferentes estuvieran riendo al unísono, cada una más grotesca que la anterior. En ese instante, la casa de piña desapareció. Bikini Bottom dejó de existir. Todo lo que Bob conocía y amaba se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, reemplazado por un vacío infinito. En medio de esa oscuridad absoluta, Bob Esponja enfrentó su verdadero yo. No era solo la criatura optimista y despreocupada que había sido durante años. Era también todas las partes de sí mismo que había ignorado o reprimido. La tristeza, el miedo, la incertidumbre, todo lo que había tratado de enterrar bajo su sonrisa eterna ahora lo rodeaba, consumiéndolo por completo. Y en ese momento de revelación, Bob comprendió algo fundamental. Tal vez no era él quien estaba destinado a salvar el mundo, sino el mundo quien debía salvarlo a él. Pero ya era demasiado tarde. La sombra lo había reclamado, y en el vacío que quedó después, solo el eco de su risa permaneció, un recordatorio de lo que podría haber sido. Era una noche oscura en Springfield. La ciudad, normalmente llena de ruidos y risas, se encontraba sumida en un silencio inquietante. Las calles desiertas apenas se iluminaban por las farolas parpadeantes. La casa de los Simpson, sin embargo, parecía aún más sombría de lo habitual. Las luces titilaban con cada ráfaga de viento, y el sonido de la tormenta que se acercaba se oía a lo lejos. Como un presagio. Dentro de la casa, la familia Simpson ya dormía. Marge, agotada después de un día largo, descansaba profundamente en su cama. Bart, Lisa y Maggie también dormían tranquilamente, sin sospechar lo que ocurriría esa noche. Pero Homer no podía dormir. Había algo extraño en el aire, algo que lo mantenía inquieto. Se encontraba en su sofá, mirando la televisión, pero no veía nada en particular. Los ojos de Homer se mantenían fijos en la pantalla, aunque su mente estaba en otro lugar. Había una sensación en su pecho, una presión extraña que no lograba quitarse. Algo lo atormentaba, pero no podía identificar qué. El sonido de la lluvia chocando contra las ventanas le resultaba relajante, pero el ambiente seguía siendo opresivo. De repente, un ruido sordo lo hizo levantar la cabeza. Al principio pensó que era el crujir de las maderas de la casa, pero pronto se dio cuenta de que era algo más. Un susurro, bajo y casi imperceptible. Homer. Era su nombre. No lo había escuchado bien, pero el sonido se le metió en la cabeza. No estaba seguro si lo había soñado o si realmente lo había escuchado. Trató de ignorarlo, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. El aire se sentía denso, como si estuviera siendo observado. Homer miró alrededor. La sala estaba vacía, la casa en silencio. Sin embargo, ese sentimiento de ser observado no desaparecía. Homer. La voz volvió a susurrar, esta vez más clara, proveniente de alguna parte en la oscuridad de la casa. Homer se incorporó lentamente, sus ojos recorriendo la habitación. El ambiente parecía estar cargado, como si las sombras se estuvieran alargando. Pensó que todo era producto de su cansancio, pero el murmullido continuaba. Se levantó del sofá y caminó hacia la cocina, buscando algo para calmar sus nervios. Abrió la nevera, pero no tenía apetito. Miró hacia el pasillo, y entonces el murmullo volvió.
esta vez era más fuerte. Homer. Era como si la voz estuviera directamente en su oído, pero no había nadie allí. Homer dio un respingo y giró rápidamente, pero no vio nada. Solo la sombra de la lámpara sobre la mesa. El sonido de la lluvia seguía golpeteando contra las ventanas, pero el aire estaba helado. Frío. Un frío que no parecía natural. Poco a poco, los sonidos de la casa comenzaron a tornarse extraños, distorsionados. El ruido de la nevera, el zumbido de la luz. Todo parecía moverse, como si estuviera atrapado en un sueño. Homer se apresuró a salir de la cocina, pero algo lo detuvo. Una sombra extraña se formó en la pared. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pero no era así. La sombra parecía moverse, como si tuviera vida propia. Homer se giró hacia el pasillo. La luz de la televisión parpadeó. En la pantalla, una imagen extraña comenzó a formarse. No era el programa habitual. Era algo distorsionado, algo oscuro. Homer se acercó cauteloso, casi hipnotizado por lo que veía. Su rostro apareció en la pantalla, pero no era el Homer Simpson que todos conocían. Era una versión retorcida, grotesca, con los ojos completamente negros, sin pupilas. La sonrisa que había sido una de sus características más conocidas, ahora se veía distorsionada, estirada de forma horrible, como si el rostro estuviera a punto de desgarrarse. Homer retrocedió, tropezando con una silla. El frío aumentó. De la televisión, una voz resonó, pero no era la suya. Era más profunda, más rasposa. Homer, ven. Homer se acercó a la pantalla sin poder evitarlo, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando. La figura en la televisión sonrió de nuevo. Una sonrisa de pesadilla. Los ojos vacíos lo miraban fijamente. Era como si la figura supiera lo que pensaba, como si estuviera leyendo su alma. ¿Qué es esto?, murmuró Homer, casi sin voz. ¿Qué está pasando? La figura continuó sonriendo mientras las sombras alrededor de la habitación comenzaban a alargarse, envolviendo las paredes y el techo. Homer trató de apartarse, pero sus pies parecían pegarse al suelo. La voz siguió resonando, llena de una fuerza oscura, gutural. Ven aquí, Homer. Ven a mí. El aire se volvió espeso, como si la habitación se estuviera cerrando sobre él. Se sentía atrapado, pero no podía moverse. El sonido de la televisión se distorsionó aún más, hasta convertirse en una especie de grito distorsionado que lo hizo estremecerse. La figura en la pantalla comenzó a moverse, saliendo lentamente de la televisión. Homer intentó retroceder, pero su cuerpo no le respondía. De repente la figura se materializó frente a él. Una sombra que parecía tomar forma humana. Estaba cubierta de oscuridad, pero sus ojos, esos ojos vacíos de Homer, brillaban como pozos sin fondo. La criatura sonrió nuevamente, y su rostro comenzó a desmoronarse, como si su carne estuviera desintegrándose, dejando solo una mueca macabra. Ya no eres Homer. Ya no eres uno de ellos. Susurró la figura con una voz que resonó en su mente, invadiéndolo por completo. Homer intentó gritar, pero su garganta no emitió sonido. En ese momento, algo extraño ocurrió. La figura enfrente de él se estiró, su rostro se alargó, sus ojos se agrandaron, y Homer sintió como si la figura lo estuviera absorbiendo. La oscuridad lo rodeaba, lo devoraba lentamente, apoderándose de sus pensamientos. La realidad misma parecía desmoronarse. No quiero, balbuceó Homer, pero la criatura solo sonrió, mostrándole unos dientes afilados, más grandes de lo normal.
Ya es tarde. Tú ya eres uno de nosotros. Y entonces Homer se dio cuenta de lo peor. Lo que estaba frente a él no era una figura externa. No era algo que lo acechaba. No. Era él mismo. Una versión corrompida y oscura de su ser. La figura que veía frente a él era su propio reflejo. El Homer que había caído en la desesperación. El Homer que se había desmoronado por dentro, perdido en sus vicios y en su indiferencia. La oscuridad lo envolvió por completo, y cuando Homer intentó escapar, sintió cómo la figura lo arrastraba hacia un abismo que nunca podría entender. De repente, todo se detuvo. La televisión volvió a apagarse. Las luces regresaron a su estado normal, pero la casa estaba vacía. Homer, atónito, se levantó del suelo, jadeando. Estaba en su sala, como si nada hubiera pasado. La televisión estaba apagada, las luces encendidas, todo aparentemente tranquilo. Pero algo no estaba bien. Homer caminó lentamente hacia el espejo en el pasillo. Al principio, no vio nada raro, pero cuando se miró de cerca, notó algo inquietante. Sus ojos estaban vacíos. No había pupilas, solo una profundidad oscura y aterradora. Era como si su reflejo no fuera el suyo. Algo lo había cambiado. Algo lo había poseído. Miró su rostro y vio que sus labios se curvaban en una sonrisa. No la sonrisa que conocía, sino una sonrisa distorsionada, demente. Un reflejo en su rostro que nunca antes había visto. Ahora eres uno de ellos, susurró una voz dentro de su mente. La misma voz que lo había perseguido toda la noche. Y en ese momento, Homer comprendió lo peor de todo. No había escape. Él mismo era el monstruo. La pesadilla nunca había sido algo externo. La pesadilla estaba dentro de él, y ya no podía deshacerse de ella. El aire en el bosque de Dora era diferente aquel día, pero no de una manera que pudiera describirse como extraño o inusual. Era algo mucho más profundo, un cambio tan sutil que apenas rozaba la percepción consciente. El sol, ese amigo eterno que siempre había iluminado sus aventuras con su cálido resplandor dorado, parecía haber abandonado el cielo para dar paso a un manto grisáceo que lo cubría todo como una mortaja. Las nubes no eran simples acumulaciones de vapor. Estaban allí, densas y pesadas, como si se hubieran asentado para quedarse de forma permanente, ahogando cualquier atisbo de luz. La niebla. Esa compañera ocasional que alguna vez les había brindado un toque misterioso, ahora se deslizaba entre los árboles con una intención clara: envolver el paisaje en un abrazo frío e inquietante. No era solo niebla, era algo vivo, algo que respiraba y se movía con propósito, como si cada partícula cargada de humedad tuviera conciencia propia. Dora caminaba junto a Botas, pero incluso él, su fiel compañero de tantas travesías, no podía ocultar su creciente incomodidad. Su postura, normalmente erguida y llena de energía, ahora estaba encorvada, sus grandes ojos cafés reflejando una mezcla de temor y confusión. «Es demasiado raro. No escucho ni a los pájaros», murmuró Botas, girando la cabeza hacia todos lados, buscando algún sonido familiar que pudiera romper el silencio opresivo. Pero no había nada. Ni un trino, ni un crujido de ramas,
ni siquiera el rumor del viento acariciando las hojas. Solo un vacío absoluto, como si la naturaleza misma se hubiera detenido para observarlos. Dora, sin embargo, seguía adelante. Su rostro, aunque todavía adornado por esa sonrisa característica que tanto la definía, ya no irradiaba la misma alegría despreocupada de siempre. Había algo forzado en ella, algo que intentaba disimular bajo esa máscara de valentía. Sus pasos eran seguros, sí, pero cada uno de ellos parecía requerir un esfuerzo mayor que el anterior, como si el mismo suelo bajo sus pies se resistiera a dejarla avanzar. «Nada de eso, Botas», respondió Dora, su voz firme pero con un matiz extraño, casi mecánico, como si cada palabra saliera de memoria más que de corazón. «Es un día perfecto para explorar. Vamos, seguro que encontramos algo emocionante al final del camino. Recuerda, siempre hay algo nuevo que descubrir». Pero incluso mientras hablaba, sus ojos se desviaron fugazmente hacia el mapa que llevaba consigo. Aquel mapa, su guía infalible durante tantas aventuras, comenzaba a comportarse de una manera que nunca antes había experimentado. Primero fue un leve destello, apenas perceptible, como si una chispa eléctrica hubiera recorrido su superficie. Luego, cuando lo sacó de su mochila para examinarlo con más atención, las líneas que marcaban el sendero empezaron a distorsionarse, retorciéndose unas sobre otras hasta perder toda coherencia. Los puntos de referencia que antes eran claros y precisos ahora se desvanecían, convirtiéndose en manchas borrosas que se fundían en un caos indescifrable. «Esto no es normal». «Swing», murmuró Dora, sus dedos temblorosos trazando las formas irreconocibles del mapa. Cada línea parecía burlarse de ella, retorciéndose aún más mientras la miraba. La seguridad que siempre había emanado de ella comenzaba a resquebrajarse, dejando entrever una fisura de duda y miedo que intentaba mantener oculta. «¿Dora?», preguntó Botas, su voz temblorosa cargada de preocupación. «No me gusta esto, ¿qué está pasando?». Dora forzó una risa ligera, aunque ambos sabían que era fingida. «No pasa nada, Botas, es solo un error del mapa, nada que no podamos solucionar». Pero dentro de ella, algo le decía que no era solo el mapa lo que fallaba. El aire se volvía cada vez más denso, como si se tratara de una sustancia tangible que podía tocarse, sentirse, incluso saborearse. Era amargo, cargado de un peso invisible que aplastaba el pecho y dificultaba la respiración. Las sombras de los árboles, que antes habían sido meras proyecciones oscuras sobre el suelo, ahora parecían moverse con vida propia, alargándose y retorciéndose como serpientes negras que se arrastraban lentamente hacia ellos. De repente, un susurro llegó desde lo lejos, débil al principio, pero ganando fuerza con cada segundo. Era un sonido que no pertenecía al mundo natural, algo que rozaba los límites de la cordura. No era una voz humana, ni animal. Ni siquiera parecía tener origen físico. Era como si viniera de todas partes a la vez. Una llamada que resonaba directamente en los huesos, en la médula misma de quienes la escuchaban. «¡Dora! ¡No quiero estar aquí!», gritó Botas, dando un paso atrás, su pelaje erizado por el puro terror. «Algo raro está pasando. Estamos atrapados». Dora quería responder. Quería calmarlo, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Porque ella también lo sentía con cada fibra de su ser. Estaban atrapados, no en un lugar físico, sino en algo mucho más insidioso.
una prisión mental, una jaula invisible tejida con hilos de miedo y desconcierto. Fue entonces cuando la figura apareció, surgiendo de la niebla como una aparición, una versión de Dora que no debería existir. Al principio era difícil distinguirla, apenas un contorno borroso que emergía de la neblina. Pero conforme se acercaba, cada detalle se volvía más claro, más definido, hasta que ya no hubo dudas. Era ella, pero no era ella. Los mismos cabellos oscuros, el mismo vestido colorido, la misma mochila colgada al hombro. Sin embargo, había algo profundamente equivocado en esa imagen. Su rostro, aunque reconocible, carecía de vida. Sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con curiosidad y determinación, ahora estaban vacíos, completamente opacos, como pozos negros que absorbían toda la luz que los rodeaba. ¿Quién eres tú?, preguntó Dora, su voz apenas un susurro, temblorosa por el miedo. La figura sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humano. Era ancha, torcida, cruel, como si disfrutara viendo el pánico en el rostro de su contraparte. «Soy lo que siempre has intentado ignorar», respondió, su voz una parodia distorsionada de la de Dora, llena de eco y reverberación. «Lo que siempre has querido dejar atrás, lo que nunca quisiste ver. No puede ser yo», balbuceó Dora, retrocediendo, sus piernas entumecidas por el horror. «Oh, pero lo soy», continuó la figura, acercándose con movimientos fluidos, casi reptantes. «Soy la sombra que llevas dentro, la oscuridad que habitaba en ti, esperando el momento en que por fin te enfrentaras a mí». Cada palabra era una puñalada, una verdad que Dora no quería aceptar. Intentó moverse, correr, escapar, pero su cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapada en una telaraña invisible, incapaz de liberarse. El aire se volvía cada vez más denso, sofocante, hasta que cada inhalación era una batalla. «Ya no puedes escapar, Dora», dijo la figura, su voz ahora más cercana, más amenazante. «Siempre he estado aquí, esperando este momento. Y ahora que lo sabes, ahora que me has visto, todo termina». Las ramas de los árboles comenzaron a moverse, extendiéndose como brazos gigantescos que se cerraban alrededor de ella. Botas intentó correr hacia ella, pero antes de que pudiera llegar, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Dora gritó su nombre, pero su voz se ahogó en el aire, devorada por el vacío. La figura sonrió una última vez, una sonrisa que helaba la sangre, antes de que la oscuridad se cerrara sobre Dora por completo. Cuando despertó, todo parecía normal. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y Botas estaba a su lado, mirándola con preocupación. Pero cuando se miró en el agua de un pequeño arroyo, lo que vio no fue su propio reflejo. Fue aquella figura distorsionada, aquella versión oscura de sí misma, sonriendo con malicia mientras susurraba: «No puedes escapar, Dora, ya no puedes esconderte». Y desde entonces, cada vez que miraba un espejo, cada vez que veía su reflejo en cualquier superficie, aquella sonrisa torcida seguía allí, recordándole que la verdadera pesadilla había apenas comenzado.